Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Le doy la bienvenida a Daniela Chacón, directora de la Fundación Tandem, y vamos a hablar acerca del Día Mundial del Peatón, porque hay muchas cosas que le están debiendo las ciudades a los peatones. Y hablando de Quito específicamente, pues basta con salir a la calle a caminar para ver todas las dificultades que hay para los peatones, desde aceras que no existen, aceras en mal estado, pasos, cebras que no existen, etcétera. Digamos que no es una ciudad tan amigable para caminar, es más amigable para los autos, aunque con el tráfico tampoco es de lo mejor, pero para el peatón resulta más complejo. Así que gracias a Daniela Chacón por traer a colación este tema para reflexionar sobre el Día Mundial del Peatón. Bienvenida, Daniela. ¿Qué nos puedes comentar respecto a este día? Y bueno, ¿qué podemos decir también sobre Quito? Y que ahora pues estamos en una época preelectoral y qué podemos pedir también, exigir a los futuros candidatos sobre nuestra ciudad y sobre el respeto, el cuidado y las facilidades a los peatones. Bienvenida, Daniel. Muy buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan. En efecto, el día de ayer se conmemoró el Día Mundial del Peatón, haciendo referencia al primer incidente de tránsito que ocurrió en 1897, donde falleció un peatón. Y a partir de entonces, una lucha global para que las condiciones de las ciudades, para que la convivencia en las calles sea una que entienda las vulnerabilidades de los actores. Es decir, no es lo mismo estar transitando en la calle con una coraza metálica, ¿verdad? A 50, 60, 70 kilómetros por hora, que estar transitando en una bicicleta o estar caminando o estar en una silla de ruedas o estar recorriendo la ciudad con el coche de mis niños, por ejemplo. Entonces, el hecho de no tener claro estas vulnerabilidades y no entender que los peatones, los ciclistas, las personas con discapacidad son prioritarios en el cuidado en las vías, en la planificación de la infraestructura de movilidad, hace que lamentablemente tengamos que vivir siniestros que pueden ser evitados y sobre todo fatalidades y lesiones. Pero es decir, en el Ecuador, cada día se mueren 6 personas por siniestros de tránsito. Wow. Las principales víctimas son los peatones, los ciclistas y los motociclistas. Solo el año pasado, más de 2.000 personas se murieron en el Ecuador, y en lo que va de este año vamos ya más de 1.000 personas que se han muerto por esta situación. Entonces, es un problema grave que yo creo que no está dimensionado en el país, no está dimensionado en la ciudad. Quito, de hecho, es la ciudad más fatal para los peatones y para, en general, los siniestros de tránsito. Pichincha es la provincia donde más fatalidades ocurren. Eh, y pues nosotros queremos llamar la atención sobre este tema, tanto al gobierno nacional, porque el gobierno nacional tiene mucha tarea que hacer al respecto, y también, por supuesto, los gobiernos locales, y no se diga más aún ahora en que estamos en un proceso electoral previo. Así es, Daniela. Bueno, es importante cuidar el peatón y como mencionaba antes, Quito no es tan amigable. Incluso hay calles donde no existen acera y los peatones tienen que hacer literalmente malabares para poder pasar y que eviten ser atropellados, arrollados por un vehículo. Ahora, ustedes como sociedad civil están exigiendo que se emita un reglamento a la ley de tránsito. ¿Qué sacaríamos con un reglamento a la ley de tránsito y qué otras acciones también hacer para que bueno, se respete, se considere al peatón en nuestra ciudad y bueno, imagino que también a nivel nacional, ¿no? Sí, así es. Justamente hemos conformado una coalición de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en temas de movilidad, de seguridad vial, de movilidad sostenible. A través de esta coalición hemos estado haciendo acciones y acercamientos al gobierno nacional, principalmente. ¿Por qué? Porque el año pasado, justamente en agosto del año pasado, se aprobaron las reformas a la ley de tránsito, donde por primera vez en la ley de tránsito se incluye a los peatones, a los ciclistas como prioritarios en la planificación y en la seguridad vial. Sin embargo, lamentablemente, muchas de estas leyes se quedan en el papel porque requieren de una reglamentación que brinde las directrices que, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados deben seguir para implementar la normativa de acuerdo a sus competencias. Si no, estamos en una situación en la que cada gobierno descentralizado hace
lo que quiere, donde la infraestructura se planifica priorizando a los vehículos y no a los peatones, donde los agentes de tránsito, por ejemplo, en vez de dedicarse a cuidar la movilidad, están simplemente haciendo que el flujo vehicular vaya más rápido, sin entender, por ejemplo, que la principal causa de los siniestros de tránsito en Ecuador y de las muertes en Ecuador y en Quito es el exceso de velocidad. Entonces, esto requiere una regulación nacional que brinde las orientaciones a los gobiernos locales para que ellos puedan controlar efectivamente y puedan implementar las políticas, las normativas y los proyectos que vayan para a proteger las vidas de todos y de todas. Sin embargo, vamos un año sin reglamento. Ya ha pasado además 6 meses desde que venció el plazo que el Ejecutivo tenía para aprobar este reglamento y lamentablemente tampoco vemos que hay una prioridad sobre el tema, es decir, no hay una señal ni siquiera de que se ha iniciado con este proceso. Lo propio los gobiernos locales, es decir, Vero, ayer por el Día Mundial del Peatón, prácticamente todas las cuentas oficiales del gobierno nacional y de algunos gobiernos locales poniendo mensajes en contra del peatón, sin pedirles a los carros que sean a los vehículos, ¿verdad? Que sean quienes cuiden a quienes están en las calles. Entonces hay ahí un desconocimiento absoluto que sí demanda esta directriz y estos lineamientos por parte del gobierno, pero también, por supuesto, el asumir las responsabilidades de los gobiernos locales. Así es, y bueno, es bastante complejo y este reglamento a la ley de tránsito para que se pueda respetar al peatón, ¿cómo se podría viabilizar? El Ejecutivo tendría que mandarlo, pero también tomando en cuenta el momento político en el que estamos, no tiene mucha fuerza, al menos del Ejecutivo, dentro del Legislativo. Claro, lo triste de esto, Vero, es que siempre parece que hay algo más urgente y más importante, ¿no? Y estamos pues todos los días, todas las semanas en escándalo tras escándalo y las cosas que deben hacerse, que además son problemas importantes en el país, las muertes por siniestros viales en el país son la principal causa de muerte. Esto es un problema de salud pública integral, además afecta principalmente a los hombres más jóvenes. De los Claro. siniestros viales, de las muertes que existen, el 70% de los muertos son hombres jóvenes. Entonces, es un problema muy serio en el país y realmente no se ve que haya un interés y una atención debida, ¿no? Y en este caso no tiene que pasar ya por el legislativo, pero simplemente el ejecutivo tiene que emitir el reglamento. Y esto es un tema de hacerlo participativamente, porque son muchos actores quienes están involucrados. Estamos hablando del gremio del transporte, estamos hablando de los fabricantes de autos, estamos hablando de los colectivos de peatones, de ciclistas, de la sociedad civil, pero nosotros estamos dispuestos, es decir, hemos puesto a disposición del Ejecutivo en las sendas reuniones y cartas que hemos enviado diciendo queremos aportar, sabemos que es un proceso complejo que no se va a dar de la noche a la mañana, pero hay que empezar porque, por ejemplo, y además una de las cosas que nosotros estamos llamando la atención es que el reglamento debe construirse con base en las experiencias internacionales y en los datos, porque de lo contrario no nos va a servir de nada. Y hay que entender que en el Ecuador las principales causas por las que suceden estas problemáticas es, primero que el 55% de las fatalidades que se dan en el país se dan en las vías urbanas, es decir, se dan en las calles Claro. de las ciudades, siendo Pichincha y siendo Quito una de las principales ciudades. La otra cosa que hay que entender es que es el exceso de velocidad, la principal causa por la que ocurren estos problemas, la conducción bajo los efectos del alcohol, la conducción distraída y el incumplimiento de las normas de tránsito. Todas estas cosas pueden regularse, por ejemplo, los temas de velocidad, pero no están adecuadamente regulados en nuestra legislación. O si están regulados, nadie los controla. Exactamente, y tampoco hay mecanismos efectivos de control. Y aquí también viene la corresponsabilidad ciudadana, es decir, nosotros, de acuerdo a la experiencia internacional y aquellas ciudades y aquellos países que realmente le han puesto prioridad a este tema y que han implementado lo que se conoce como la visión cero, es decir, que todos los siniestros de tránsito y sus fatalidades son prevenibles y hay que trabajar hacia eso. Y han logrado reducir sustancialmente la cantidad de siniestros y de muertos en las vías. Son ciudades y son países que han combinado una serie de factores, ¿no? La regulación, el control, la infraestructura, la señalización y la corresponsabilidad de todos los actores que estamos transitando en las vías de las ciudades. Bueno, es complejo esos temas, son las 7:30, amigos, estamos dialogando con Daniela Chacón, directora de la Fundación Tandem.
Y bueno, ayer fue el Día Mundial del Peatón y cabe, bueno, hacer un repaso a todas las cosas que están mal para cambiarlas, para que tengamos una ciudad mucho más amigable con los peatones. Mira, Daniela, pasando todo esto que estamos viendo, que, bueno, hay estos accidentes que día a día mueren peatones en las vías, pero también hay una tendencia de una movilidad un poco más sostenible, movilidad eléctrica, y allí no sé si es que estas reformas podrían jugar un papel importante, porque cada vez vemos, por ejemplo, que gente se moviliza en estos patinetes eléctricos, en bicicletas eléctricas, y bueno, cómo está cambiando, porque pese a las adversidades, hay tendencias que se ponen en cada ciudad, y por ejemplo, al menos en Quito vemos cómo cada vez más son las personas, los adeptos a estos vehículos eléctricos, patinetes eléctricos, no digamos vehículos como un auto, sino algo más pequeño. ¿Cómo vemos estas tendencias de cara a todo lo que, a los cambios, ¿no? Que se demandan? Sí, es decir, hay que entender y tener claro que las ciudades nos estamos moviendo, sobre todo las más grandes, ¿no? Nos estamos moviendo justamente hacia otras formas de movilidad. Es un hecho, esto no pasa solo en Quito, pasa en todo el mundo, que el modelo que promueve el uso del vehículo como tu principal modo de transporte es un modelo caduco, es un modelo que solo genera congestión, que genera contaminación y que no se soluciona ampliando las vías, no se soluciona construyendo más vías, porque eso simplemente lo que hace es brindar un poco más de espacio que luego va a ser llenado Así nuevamente es. por más vehículos, ¿no? Entonces, muchas ciudades en el mundo desde hace muchos años ya se están moviendo hacia la movilidad sostenible, que además está alineada a la lucha contra el cambio climático. El hecho de que las ciudades se construyan para que sea más fácil caminar, tú bien lo has dicho, caminar en Quito es imposible. Es decir, es una de las tareas más difíciles, es casi exponerse a la muerte todos los días porque no hay un respeto al espacio del peatón. Fíjate que hace unos meses el municipio anunció con bombos y platillos que había invertido $2 millones en pintar pasos a desnivel. $2 millones que podían haberse invertido, por ejemplo, en señalética para los peatones y para los ciclistas, en la mejora de las aceras En Paso Cebre, las de la aceras que ciudad, creo que la mayoría no hay aceras, no están, cada quien, cada casa le hace como quiere y como hay quiere. desniveles y es un relajo, ¿no? Y además en las casas construyen las aceras para que pase el auto. Claro. No para que pase la gente. Entonces, porque no hay una directriz desde el municipio y que además obligue a los frentistas a hacer las adecuaciones que se hagan o hacer el mismo municipio las adecuaciones y luego pasarlo a través de la contribución especial de mejoras, que para eso existe. Entonces, hay una carencia de visión absoluta en el municipio respecto del futuro hacia dónde debe moverse la ciudad. El modelo del vehículo particular es caduco, hay que entenderlo. Obviamente, eso no quiere decir que no nos vamos a mover en auto, que no hay trayectos que hay que Claro. hacer en auto porque son largos, porque son complejos, eso es un hecho, pero hay que entender que hay proporciones sobre esto y que por ende las ciudades tienen que promover la movilidad peatonal, la movilidad en bicicleta, la movilidad eléctrica que se conoce como la micromovilidad, es decir, los scooters, las patinetas y demás, que además vemos también que entran en conflicto con los peatones. Claro. Entonces es fundamental también que ellos tengan su espacio y que todos en las vías nos respetemos entendiendo la vulnerabilidad de cada uno. Eso es lo fundamental. Y los gobiernos locales también tienen un rol, bueno, primero que son los competentes en el tema, pero pienso que los agentes de tránsito ahí juegan un rol fundamental que no ha sido entendido en este caso por el municipio de Quito y por muchos municipios en el país, de que deben ser agentes de movilidad y no agentes de flujo vehicular. Así es. Y bueno, respecto también a los peatones, hablamos en casos de que los peatones no tienen ningún problema de movilidad, pero ¿qué pasa, Daniela, en los casos en que hay algún tipo de discapacidad? Eso resulta aún peor porque no puedes pasar con una silla de ruedas o no tienes las facilidades, las rampas para ir, por ejemplo, si estás en muletas, etcétera. No se piensa en el peatón y peor en alguien con discapacidad. Sí, lamentablemente quienes han planificado los sistemas de transporte en Quito y en general en nuestras ciudades, pues no caminan, no usan bicicleta, no usan transporte público, tampoco usan falda y tampoco tienen algún nivel de discapacidad. Entonces, todas estas experiencias que se quedan por fuera
de este usuario que es casi un atleta en la ciudad, ¿no? Es decir, que tiene la capacidad de correr para cruzar el paso cebra en un semáforo que le dura 10 segundos. Es decir, un adulto mayor no puede cruzar una calle en Quito en un semáforo de 20 segundos. No puede. Es imposible. Se queda en la mitad de la vía. Y obviamente la ciudad está pensada para este atleta que puede saltar las veredas, que puede correr en los pasos cebras y no está pensada para los más vulnerables. Una ciudad que piensa en sus más vulnerables y que se construye pensando en una niña de 5 años, por ejemplo, en un adulto mayor de 80 años, entonces es una ciudad que nos va a servir a absolutamente todos, a una persona que está en una silla de ruedas, una persona que, por ejemplo, ha sufrido un accidente y tiene una lesión y tiene que caminar en muletas. Pero eso demanda que el municipio entienda la prioridad y entienda que la inversión en movilidad tiene que priorizarse hacia los más vulnerables, que esto es lo que ha establecido además las reformas a la ley de tránsito, pero lamentablemente no ha existido la voluntad política de regular esa ley y tampoco de implementarla en los territorios. Hablando de Quito, tenemos un metro que casi va 8 años ahí a debajo, pero bueno, ojalá que eso también sea una oportunidad para que se rearme todo en cuanto a temas de movilidad. Ahora, Daniela, ¿cómo caminar hacia ello y también cómo aprovechar esta coyuntura electoral para exigir a los candidatos que tomen en cuenta todas estas demandas para el respeto del peatón? La sociedad civil, me imagino que tiene un papel importante allí. Así es, vamos a jugar un rol fundamental en visibilizar estas problemáticas, en exigir a los candidatos que se bajen de sus autos y que ellos mismos caminen la ciudad y que ellos mismos utilicen el servicio de transporte público. Yo creo que va a ser muy importante que nosotros podamos demandar desde la ciudadanía candidatos que están realmente sintonizados con las necesidades de todos y de todas. Es decir, porque es muy fácil subirse el auto saliendo de la casa y estar metido ahí y no entender lo que está pasando alrededor y llegar a mi destino final, por más que llegue mal genio y cansado por el tráfico, en realidad estoy sentada protegida del sol, protegida del viento, protegida del frío, de la lluvia, etcétera. Y eso pues necesitamos gente que realmente esté sensibilizada y que entienda que estas necesidades son prioritarias y luego ver es voluntad política, porque en realidad no es un tema de falta de recursos. Ya vemos, $2 millones en pintura para pasos a desnivel. Entonces, es un tema de entender cuáles son las prioridades y reorientar la inversión de los recursos hacia esas prioridades que además tienen que estar en línea con el metro de Quito. Es decir, vamos a pedirle a la gente que utilice el metro, pero para llegar al metro va a ser un viacrucis. Claro, va a tener que sortear huecos, eh, etcétera. Vas a tener que bajarte a la calle para cruzar porque no hay vereda y con el riesgo que eso implica. Entonces, esto sí, sí demanda de esa, yo creo que los ciudadanos somos y la sociedad civil somos quienes tenemos que exigir a los candidatos y a las candidatas un debate de altura y que nos digan qué van a hacer con la movilidad. Y la movilidad no solo es el tráfico, la movilidad no solo es el metro, la movilidad es como todos los actores en las vías, los que caminamos, los que ciclamos, los que usamos transporte público, los que usamos vehículo, nos vamos a movilizar armónicamente, seguramente y llegando lo más rápido posible que podamos llegar a nuestros destinos finales. Es muy importante. Ahora, Daniel, una pregunta final, porque me imagino que no está entre las prioridades porque hay un desconocimiento. ¿Cómo capacitar a esos candidatos, a esos agentes de tránsito, a, bueno, todos quienes estamos de alguna manera involucrados en la situación de movilidad? Pues ahí hay una combinación de acciones, es decir, desde la sociedad civil, desde esta coalición por la seguridad, por la movilidad segura en Ecuador que te comento, nosotros hemos puesto a disposición nuestro conocimiento y nuestra experiencia a los diferentes Ujú. actores de la movilidad, a los tomadores de decisiones, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Agencia Nacional de Tránsito, las agencias de tránsito en las diferentes ciudades, pero también, por ejemplo, desde el colectivo Quito Cómo Vamos, nosotros vamos a generar una campaña de voto informado, vamos a hacer debates y también vamos a hacer capacitaciones a los candidatos y a las candidatas, tanto a la alcaldía como a el Consejo Municipal, porque es fundamental que ellos entiendan cuáles son las problemáticas de la ciudad, qué es lo que los datos y las cifras nos muestran, para que en el transcurso tanto de los debates, ¿no? Que podamos ver un debate de altura. Es decir, en las elecciones pasadas no se debatió, pero absolutamente nada. Yo creo que en esta ocasión es fundamental que exijamos un debate
más allá de que va a haber el debate del Consejo Nacional Electoral, que exijamos a los candidatos que en sus apariciones públicas se refieran a las temáticas a las que deben referirse y no sea un baratillo de ofertas, ¿verdad? O tal vez declaraciones pues muy superficiales que son fáciles de decir, que son fáciles de repetir, pero que realmente no están yendo a la profundidad de las problemáticas de la ciudad. Entonces, pues nosotros vamos a estar promoviendo ese debate abierto, ese debate público, esa opinión informada y también exigiendo a los candidatos respuestas concretas y serias a los problemas de la ciudad. Importante hablar de estos temas. Gracias a Daniela Chacón, directora de la Fundación Tandem, y bueno, por conversar sobre la importancia del peatón, de la movilidad en nuestras ciudades a propósito del Día Mundial del Peatón que se conmemoró ayer.